Hermanos, hoy quiero hablarles acerca del Evangelio en los tiempos de la inteligencia artificial y creo que es un tema que pues debe tomar dos perfiles importantes. Un tema es el Evangelio, por el contexto propio, pues creo que todos los que estamos aquí podremos hablar largo y conciso, tal vez ustedes mucho mejor que yo. Pero el tema de la inteligencia artificial es un tema que a mí me apasiona. Desde los últimos 3 años para acá me he dedicado a hacer temas de inteligencia artificial en lo profesional para un grupo financiero importante en México. Y bueno, pues todo este tema de los servicios atendidos a través de autómatas o de robots que hacen inteligencia artificial o que utilizan inteligencia artificial para generar sus servicios, pues es mi ocupación en lo profesional, además de ser pastor. Y bueno, quiero platicarles un poco de ello. Primero, pues tenemos que saber qué es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, creemos que es algo muy nuevo, que es algo muy innovador, que es algo muy reciente, ¿verdad? Tal vez para muchos de nosotros ni siquiera hemos tenido la oportunidad de interactuar con algún tipo o creemos que no hemos podido interactuar con algún tipo de inteligencia artificial. Sin embargo, este término se acuñó en el siglo XIX, por ahí de 1850 y tantos altos, ¿verdad? Empezamos a hablar de inteligencia artificial. De hecho, hay algunos profetas, y lo pongo entre comillas, que hablaron acerca de lo que esto iba a ser en el futuro y que, bueno, definitivamente hemos estado viviendo y que hemos conocido. La inteligencia artificial es toda aquella tecnología que nos ayuda a imitar la inteligencia humana, ¿no? Entonces, ya desde aquellos entonces había algún esbozo, ¿verdad?, de lo que era la inteligencia artificial. Sin embargo, a partir de la década de los 50, 60, en el siglo pasado, 1950, 1965 aproximadamente, comenzamos a ver los primeros grandes esfuerzos para poder hacer esto una realidad. Y los últimos 5 años, me atrevería a decir que se ha revolucionado esto de la inteligencia artificial y nace un término que se llama inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial generativa es capaz de crear ideas y contenidos nuevos, hacer conversaciones, historias, crear imágenes, videos y música, lo cual intenta, de alguna manera, imitar la inteligencia humana en tareas de computación no tradicionales, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la traducción, por ejemplo, ¿no? Es el siguiente paso de la inteligencia artificial. Y bueno, se trata de que esta inteligencia pueda ser entrenada de tal manera que aprenda nuestro lenguaje, los lenguajes de programación, el arte, la química, la biología y cualquier tema del quehacer humano para reutilizar estos datos y entrenarse a sí mismo para poder dar cara a nuevos problemas. Entonces, la inteligencia artificial, como quien dice, en pocas palabras y resumido, aprende de sí misma y aprende de sus errores. Y voy a ponerlo entre comillas, la generativa hace esto y lo voy a poner entre comillas. Dicho esto, pues seguramente muchos de ustedes se imaginan, pues este tema como lo que veo ahí. Hay una película de ciencia ficción que me gustaba mucho, que se llamaba Terminator o que se llama Terminator. Y si ustedes recuerdan un poco esta película, pues se trata de que las máquinas se rebelan, ¿verdad? Skynet se rebela contra los hombres y aprende de sí misma y entonces tiene la capacidad de destruir a la raza humana o trata de destruir a la raza humana y se levanta contra el ser humano. Bueno, este término o esto que esta película aborda es algo que ya hace mucho tiempo un escritor de ciencia ficción y además un poco, pues por decirlo de esta manera, un literato, ¿verdad? Escribe como singularidad tecnológica, ¿verdad? Que es este término que significa nosotros revertiremos el éxito de la ingeniería del cerebro humano a mediados de la década del 2020, eso era lo que él decía, y a finales de esa década los ordenadores serán capaces de tener inteligencia a un nivel humano. Esto lo escribió, pues hace ya tiene unos añitos, una década, un poco más de una década, y él preveía que las máquinas iban a aprender de tal manera que eran capaces de incluso superar
la inteligencia humana. Ahora, ¿cómo se dio esto y cómo es que llegamos hasta este punto donde ustedes y yo podemos hablar de inteligencia artificial generativa y por qué los últimos años han sido tan relevantes? Bueno, primero porque antes éramos incapaces por las capacidades tecnológicas de almacenamiento, de procesamiento de datos, etcétera, etcétera, de hacer un manejo de información tan exhaustiva, la cantidad de información que hoy estamos generando los seres humanos no tiene precedentes en la historia. Lo que hoy estamos haciendo y estamos generando como información jamás en la historia del hombre se ha hecho. Yo quiero ponerles algunos ejemplos. Hoy es muy fácil que nosotros pues llenemos algún formulario, ¿verdad? Que nos pide algún servicio, por ejemplo, la CFE, y pongamos nuestros datos como nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestra dirección, pero en algunos casos incluso llegamos a servicios médicos, por ejemplo, donde ponemos la información pues de nuestros malestares, de nuestras enfermedades crónicas, nuestro historial médico queda registrado en algún lugar y tal vez nosotros nunca nos hemos detenido a saber dónde se queda esa información. O por ejemplo, cuando cambias de compañía de teléfono o cuando haces todas las operaciones que hacemos en el día a día y tú dejas tus datos. Incluso hay un tema todavía más complicado. Tú dejas tus datos como tu huella digital, dejas tus datos como tu cara cuando te toman una fotografía. No sé si les ha pasado que incluso al llegar a un edificio o hacer algún trámite como en el INE, toman tu fotografía. Y todo eso está en el Internet. Y hay cosas todavía más sencillas. Por ejemplo, en el Facebook, cuando ustedes y yo dejamos toda nuestra información en las bases de datos de compañías como Meta, dejamos toda esa información. Bueno, pues toda esa información se va almacenando. Y a través de la historia que tenemos reciente del mundo, pues tenemos cada vez más información. Y es bien difícil poder tener el manejo de esa información hoy en día porque ya son grandes cantidades, enormes cantidades. A eso se le llama Big Data. A partir de hace una década más o menos, comenzamos a hacer un manejo más inteligible, más intelectual, más de minería de datos en el Internet. Y a esto se le llama Big Data, se le llama la capacidad de hacer estos procesamientos. Pero hace una década nacieron algunas tecnologías que nos ayudaron a hacerlo en forma masiva, como la computación cuántica. Entonces, a través de eso se puede hacer una extracción, manejo, cruce de información a niveles que nunca hemos tenido precedente. Eso ayudó a que a que pudiéramos procesar miles de millones de millones de millones de datos sin ningún problema y en tiempo récord, en segundos. Otra cosa que nos ayuda a esto es el aprendizaje, ¿verdad? El famoso machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas acerca de sus propios errores. En antaño las máquinas pues eran operaciones o eran operaciones computacionales que se restringían a ser lineales, ¿no? O sea, lo único que hacía una tarea, si fallaba, mandaba un error y si no fallaba, pues continuaba con su operación. Ahora las máquinas, a través de la tecnología que tenemos, son capaces de aprender de esos errores. Es decir, en cuanto existe un error, generan un nuevo aprendizaje y tratan de recuperarse de ese error. Esta suma del Big Data y del Machine Learning nos dio como consecuencia el nacimiento de la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué hace esta inteligencia artificial? Pues procesa información de forma absurda, realmente es muy grande el procesamiento de información que se hace a través de estas herramientas tecnológicas y además cruza esa información y puede ser capaz de hacer cosas con esa propia información para poder tener casi una mente autónoma. Entonces, esto es algo que les repito, no ha sido fácil, no hemos llegado hasta aquí de una manera pues muy sencilla, pero la tecnología lo ha permitido y en estos últimos años mucho más. De tal manera que ya podemos hacer consultas. No sé si a ustedes les ha pasado
que a través de los servicios que ofrece algún proveedor, ¿verdad? Podría ser, no sé, su proveedor de telefonía. Ustedes a través de WhatsApp pueden hablar con una máquina, están hablando con un robot. Y ese robot, pues les da la información que usted está buscando. Lo que hace prácticamente es buscar dentro de las bases de datos de su empresa toda la información que tiene al respecto de sus dudas. Y si, por ejemplo, usted le pregunta de su estado de cuenta, va y busca dentro de las bases de datos de la empresa, trae su estado de cuenta y le dice cuánto debe de la luz, del agua, del teléfono. Entonces, estas consultas por texto, voz y masivas, pues son gracias a esta capacidad que tienen las herramientas de inteligencia artificial para revisar esa información. Puede crear texto e imágenes. Hoy, por ejemplo, para hacer este estudio o para poder preparar el tema de hoy, pues me dediqué a buscar algunas herramientas, por ejemplo, para hacer algunos textos e imágenes. Y ya les voy a mostrar el resultado, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy usted le puede preguntar, oye, ¿quién escribió Romanos 8 y en qué año? Y la inteligencia artificial va al Internet, busca todo lo que la gente ha dicho en el Internet y te presenta una respuesta de lo que podría ser eso. Incluso puede hacer un sermón. Si usted le dice, yo quiero que me hagas un sermón de Romanos 12, va, busca toda la información que tiene en el Internet en cuestión de milisegundos, trae toda esa información, arma un tema y nos puede presentar un tema realmente como si lo hubiera hecho el pastor, pues no sé, Rafa o el pastor Daniel y le presenta a usted porque toma la inteligencia o el entendimiento de todos los pastores del mundo que han subido algo acerca de Romanos 12, por ejemplo. O usted le puede poner, yo hice el ejemplo, oye, ponme al apóstol Pablo predicando en el aerópago y puso una imagen donde está el apóstol Pablo parado en un aeropuerto, porque no me entendió lo que era un aerópago, ¿verdad? Entonces está parado en un aeropuerto predicando el apóstol Pablo. Bueno, ya podríamos poner a lo que creemos o la inteligencia artificial toma de la inteligencia del mundo y lo resume y cree que es la imagen de Pablo, de lo que podría ser el apóstol Pablo predicando en un aeropuerto. También podemos crear audio y video. Por ejemplo, usted le puede pedir a la inteligencia artificial, hazme una canción basada en Primera de Corintios 15 a ritmo de polka. Y entonces le va a presentar una polka con el ritmo de 1 Corintios 15 hablando de la Santa Cena y del desorden y de todo eso. Entonces usted va a poder ver y escuchar un video, incluso puede ser un video musical de eso. Y ya en términos más avanzados y de lo último que se está haciendo, es trabajar en robots que pueden hacer algunas tareas humanas repetitivas, como por ejemplo en maquiladoras, en empresas, en fábricas, en factorías. Y algo bien interesante que está haciendo Space, que es esta compañía de Elon Musk, que es esta compañía que va a la vanguardia y que, por ejemplo, a personas que han perdido alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Les implantan en el cerebro un microchip que permite que un brazo mecánico trabaje como si fuera el brazo de esa persona. O que personas con discapacidad, por ejemplo, motriz, les pueda dar otra vez la capacidad de caminar. A eso se le conoce como un cyborg, que es mitad hombre y otra parte mecánica o tecnológica. Entonces, esto es lo que hoy podemos hacer con la tecnología y esto ya es una realidad, amados. No es algo que vaya a pasar, es algo que ya está sucediendo y que nos está pasando pues hoy en día. Hermanos, les pediría, hermano Enrique, si me da una señal cuando crea que ya se me está pasando el tiempo para detenerme justo para la primera parte. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Todo esto suena maravilloso, que una persona discapacitada pueda tener nuevas piernas o que podamos tener super fuerza, por ejemplo, ¿no? Que podamos tener a través de elementos mecánicos fuerza para levantar, pues no sé, 300, 400, 500 kilos en una fábrica, pues sería maravilloso, o que podemos pues generar un sermón o preguntarle, por ejemplo, a una inteligencia artificial qué significa una palabra en hebreo, en griego, en arameo, sin necesidad de conocer el idioma.
qué increíble, qué bueno es poder tener todo esto. Pero hay un problema, amados. Y yo creo que no hay uno, hay muchos problemas al respecto de esto. Y este es el planteamiento que quiero hacerles. ¿Cuál es el problema? Los modelos no son inteligentes en realidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, no estamos hablando de inteligencia. En realidad estamos hablando de que estos modelos matemáticos, estos modelos tecnológicos de procesamiento del lenguaje natural, lo único que hacen es que replican la maldad humana. Toman todo lo que el hombre ha escrito y descrito y la multiplican. Cuando esto lo estaba escribiendo, me acuerdo de un texto bíblico que dice que en los postreros tiempos la maldad se multiplicaría. Y lo que está sucediendo es que términos como xenofobia, clasismo, intolerancia religiosa, pues se están multiplicando a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo esto se está viendo. Por ahí hubo un experimento que hizo Google en su momento con su inteligencia artificial Gemini. Trató de pedirle, por ejemplo, que hiciera pues un cuadro de una familia, ¿verdad? De personas afroamericanas de color y dijo la inteligencia artificial, no puedo hacer eso. Y cuando le pidieron hazlo, pues lo hizo de una familia blanca, con estos estereotipos que ya se tienen de familia, que nos han tratado de meter hasta en la sopa. Y entonces la inteligencia artificial lo único que hace es que replica lo que los seres humanos pensamos y lo toma pues desde el occidente hasta el oriente, del norte al sur, de las costas, de todo lado. Cualquier información que tenga las personas en Internet, la replica. Y entonces hubo por ahí una inteligencia artificial que recién empezaron con esto de la generativa, que empezó a aprender a decir groserías, por ejemplo y hablaba a los clientes con groserías y empezaba a decir, a ofenderlos y a llamarles mal, porque ese era el lenguaje que aprendió de las redes sociales, que veía en los diferentes lugares y la aprendió y la replicó. Es decir, la inteligencia artificial no tiene moral, copia la moral del hombre. Y ese es un grave problema, amados, porque el hombre terminará en algún momento, más bien la inteligencia artificial terminará copiando los grandes errores, los crasos errores humanos. Y este es un problema. Lo siguiente es la gente puede perder la percepción de la verdad. Mucha gente hoy consulta ChatGPT y piensa que lo que le está contestando ChatGPT es la verdad. Amados. No es la verdad, solo está diciendo, no sé si alguno de ustedes seguramente ha visto un programa de televisión que se llama 100 mexicanos dijeron, ¿verdad? Y lo que hace ese programa es decir lo que 100 mexicanos dicen típicamente de un tópico, de un tema. Lo mismo hace ChatGPT. En realidad no está haciendo inteligente, solo está repitiendo todo lo que las personas dicen. Y ese es un problema, porque ahí no está la verdad, solamente recibe información. Y este es un grave problema. Lo tercero es que la inteligencia artificial puede culturizar, es decir, puede hacer que la gente piense de la misma manera, que la moda es de una forma, que la ética es otra, que la cultura es otra, y homologa el pensamiento de las personas, incluso las falsas ideas y los principios. Es decir, si queremos que mucha gente comience a pensar de una forma, podemos utilizar la inteligencia artificial para que así sea, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo para compañías que tratan de que la inteligencia artificial se apegue a políticas. Entonces, lo que yo hago es que pongo todas las políticas en archivos en un formato PDF y le digo a la inteligencia artificial que se aprenda las políticas, de tal manera que cada vez que le preguntan algo se apega a esa política. Bueno, de esa misma manera, cualquier creador de inteligencia artificial puede hacer que mucha gente crea algo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos en votaciones en algunos países y en especial en nuestro vecino país. Podríamos estar haciendo que la inteligencia artificial repita una mentira y por ahí ya alguien dijo que si repetimos muchas veces una mentira, lo creeremos como una verdad. Así que hay problemas, amados. La inteligencia artificial no es por sí misma algo que pueda solucionarlo todo. Necesitamos
saber que hay un problema con la inteligencia artificial. Y por ahí pues ya se han planteado algunos otros problemas, como por ejemplo, pues que pueda pensar o sentir por sí misma y trate de destruir al ser humano, que falle, ¿verdad? En los coches autónomos, por ejemplo, hay muchas fallas. Hemos visto que automóviles pierden el control y van y se estrellan a altas velocidades o atropellan a personas porque la inteligencia artificial también falla y también tiene problemas. Entonces, creo que ahí, hasta ahí hay un tema que quiero platicarles. Quiero ponerles algunos ejemplos que ustedes vean. La inteligencia artificial que tenemos más a la mano hoy se llama Meta. Ay, ay. No sé si ustedes han visto. Ah, ya estamos en tiempo. Bueno, regresando, les voy a mostrar cómo funciona esto y cuál es el problema que podemos llegar a tener. Y eso está en la palma de nuestra mano. Pero también quiero pedirles que seamos muy claros. Está en la palma de la mano de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de las personas que están llegando por primera vez. Tal vez incluso hasta podría pedirle, oye, búscame la iglesia cristiana más cercana. Y en algún momento podrá pedirme algunos datos como dónde estás, en qué ubicación, cuál es tu colonia o el barrio donde vives, y va a ubicar la zona en la que podría encontrar una iglesia cristiana. Pero no me va a pedir, oye, de qué adscripción, cómo te gustaría, si adventista o si pare de sufrir o lo que sea. ¿Se dan cuenta de la cantidad de información y el riesgo que tenemos en todo esto? O sea, la cantidad de información que tienen estas generaciones en la mano es verdaderamente absurda. Y el problema es ese, hermanos, que necesitamos en estos tiempos como iglesia saber qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer como pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer con estas herramientas que ya están, hermano? No podemos hacer otra cosa, no podemos detenerlo, ya están ahí. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Yo les hago una invitación, pastores, a que usemos la tecnología a nuestro favor. Por ahí alguien ya puso un comentario que dice, bueno, pues inundemos el Internet de la verdad para que lo que conteste sea la verdad. Y esa podría ser una muy buena iniciativa, pero si consideramos que, primero, qué es la verdad y cuánta gente tiene la verdad y cuántos somos versus todo el mundo, porque recuerden que aquí todos los días, cada segundo, cada minuto, de la existencia de todos los seres humanos, se está generando información, hermano. Es una tarea imposible. No podríamos llenar la red de la verdad porque, hacer el contrapeso con la verdad, porque es mucho más gente y son muchas más las personas que están alimentando de información a todo esto que es la Big Data y el tema de Machine Learning. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay varias cosas. Proverbios 23:23 dice, adquiere la verdad y nunca la vendas, consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Nunca, por nada, comprometamos la verdad. Necesitamos ser esa iglesia que el Señor soñó, que es fundamento y columna de la verdad, de acuerdo a 1 Timoteo 3:14 al 16. Eso es la iglesia, es la columna y el fundamento, ¿verdad? De la verdad. Así que la iglesia tiene que ser iglesia, amados. Es un llamado a la iglesia a despertar, a hacernos iglesia, a decir que las verdades bíblicas, que lo que la escritura nos enseña, que todo lo que tenemos en la mano es digno de ser fiable en el corazón de nuestros hijos. Me encuentro con muchos problemas últimamente, hermanos, a la hora de predicar. Y es que estas nuevas generaciones, mientras yo estoy predicando, ellos están buscando, ¿será cierto lo que el pastor está diciendo? Y en estricta teoría eso no es malo, pero es malo cuando nos damos cuenta de que estamos compitiendo contra un supercerebro, una inteligencia que está trayendo todos los quehaceres y todo lo que el mundo está pensando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo más glorioso que tenemos. Juan capítulo 16, verso 13 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
Tenemos la guianza del Espíritu Santo y necesitamos al Espíritu Santo de forma urgente, hermanos. La tecnología jamás sustituirá la gloriosa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por ahí algún ministerio se acercó y nos estuvo platicando de su necesidad acerca de tener un asistente virtual para gente, para intervenir a personas en momentos de depresión. Y entonces, en lugar de contratar a agentes que estén contestando los mensajes, nos decían, ¿y por qué no ponemos una inteligencia artificial que conteste las necesidades de las personas y en ese momento intervenga y les diga, no, tranquilo, no te suicides, no, 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 no es esa la salida. Ten cuidado, esto te puede llevar a las adicciones. En fin, ¿sabe, hermano? Nada, de ninguna manera, puede sustituir al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y eso es lo que necesitamos. La iglesia necesita no solamente reconocer que es columna y baluarte de la verdad, sino poder tener aquel que dice, habla y nos inspira a toda verdad, que es el Espíritu de Dios. Necesitamos una iglesia que regrese nuevamente a una fe salvadora, pero no solo eso, sino a una fe activa en la pasión del Espíritu de Dios y en la búsqueda del Espíritu de Dios. Amados, estudiemos y actualicémonos como nunca. Segunda de Timoteo, Pablo hablándole a su hijo espiritual en la fe, le está diciendo, toda escritura es un mensaje y nos dice qué es este mensaje, cómo es este mensaje, que es primero enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Pero aquí me encanta, dice, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. El llamado es que como siervos de Dios estemos listos y capacitados. Necesitamos volver a las cosas primeras, saber nuestro propósito, reconocer nuestra misión, volver al Espíritu Santo como nunca y buscarlo como nunca y actualizarnos y estudiar las escrituras en las cuales tenemos la vida eterna. Y primero, tenemos la vida y la vida eterna. Y recordemos en Lucas 12, 31 y 32 dice, busquen el reino por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el les da mucha felicidad al entregarles el reino. Una cosa que yo creo que es importante es que Dios no ha necesitado masas para conquistar. Hemos encontrado en la escritura muchísimos ejemplos donde Dios le dice a Gedeón, tranquilo, no es con ejército ni con espada, no son tantos, no necesitas de tanto, me necesitas a mí. Hemos visto ejemplos donde un pequeño grupo de creyentes en el primer siglo, creyendo todo lo que su maestro les había dicho y viéndole resucitar y el poder de su resurrección, se tomaron de ello para poder conquistar a todo el mundo conocido. No necesitamos grandes masas, necesitamos su gracia, hermano. Y descansemos en eso. Creo que no nos durmamos en nuestros laureles, pero definitivamente creamos lo que tenemos en las manos. Y lo que tenemos es el Evangelio. Yo creo que Pablo, al escribir esta palabra, pensaba en un tiempo similar o siendo inspirado por el Espíritu de Dios, pensaba en un tiempo similar al que estamos viviendo. Pablo está diciendo que en Romanos 1 pinta el panorama del mundo en el cual él vivía, pero en el cual también nosotros vivimos. Y Pablo comienza a decir que el hombre se ha vuelto detractor de Dios, que teniendo evidencias físicas y materiales de la existencia de Dios, se ha olvidado de él y le ha dado la espalda. Y de repente dice algo que parece como el corolario de la verdad de la iglesia. No nos avergonzamos de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que en Él creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y algo que yo creo que va a suceder con todo este tiempo, en este tema, es que la gente va a estar buscando verdades y va a seguir buscándola en todos lados, en el internet, en las redes sociales, pero también, desde luego, en la inteligencia artificial. Sin embargo, no lo va a encontrar porque en ello no hay poder, es vacío. No tiene lo que ellos necesitan. ¿Y quién tiene lo que ellos necesitan? La iglesia, amado. Tenemos el Evangelio. Regresemos al Evangelio. Dejemos de buscar cosas infladas, extraordinarias y maravillosas. Regresemos a la base. Lo que hizo el cambio en el primer siglo y va a ser el cambio en el siglo en el cual estamos y en el venidero. El Evangelio.
Hagamos muy claro el evangelio para la gente. Reconozcamos que Jesús vino en carne, que Él vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito lleno del Padre, ¿verdad? De la verdad del Padre. Aquel que nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, pero que no solo se quedó allí, que murió en una cruz y esa muerte expiatoria hizo de nosotros gente diferente a través del arrepentimiento. Prediquemos el arrepentimiento. Busquemos a una generación que sepa lo que es la mortificación del corazón. Y también hablemosle del poder de la resurrección en Cristo, lo que Cristo hizo al resucitar y que pronto volverá. Así de sencillo es el Evangelio. Tendremos que volver a las bases, a decirle a la gente las cosas importantes. Hoy el evangelio que estamos hablando es un evangelio tan superficial, tan vano, tan pequeño, que tal vez no alcance para que estas personas encuentren lo que están necesitando. Pero tenemos un evangelio poderoso y regresemos a él. También hablando de lo que tenemos. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero No sé si escuchen, no sé si se escucha, pastor, ¿sí? Ah, perdón, lo voy a regresar tantito. Este es un avatar hecho con inteligencia artificial para que lo vean y lo escuchen. Quiero que vean lo que es capaz de hacer ya por la inteligencia artificial, lo que les decía, atender a personas, hablarles a las personas. hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Amados, lo que no puede hacer la inteligencia artificial es imitar la vida. Y nosotros estamos llenos de la vida de Dios. El llamado a los pastores, líderes, las personas que ministramos a otros, es que dejemos de informar a la gente. La gente ya no necesita más información. La gente ya no necesita sermones rimbombantes que puedan llevar la teología o la arquitectura bíblica o las ciencias bíblicas al alcance de las personas. Eso lo tienen en Internet. Lo que la gente necesita es que nosotros vivamos de tal manera que ellos sean capaces de seguirnos. Hay una frase que me encanta, no sé si la acuñé yo, espero que sí, o la aprendí de otro lado, pero si tú ves a una persona hablar la Biblia, escúchale. Si ves a una persona enseñar la Biblia, atiéndele. Pero si ves a una persona vivir la Biblia, síguele. Y creo que este es el llamado para todos nosotros. Contra lo que no puede esta tecnología ni ninguna otra es ver a gente viviendo. Amados, podremos evangelizar a la siguiente generación en la medida en que nosotros seamos capaces de transmitir el evangelio con nuestra vida. Si hacemos eso, hermano, tal vez no tengamos grandes masas de personas, pero estoy seguro de que las que tengamos serán salvas, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Esa es la búsqueda incesante del corazón humano y por lo cual, pues yo quería hablar de el evangelio en tiempos de la inteligencia artificial.